Ayer, 23 de agosto, se cumplieron 99 años de su ejecución. Fue una clara muestra de discriminación a extranjeros y persecución ideológica. Nicola Sacco y Bartolomeo Vanzetti, dos obreros italianos anarquistas acusados por un crimen y condenados a la pena de muerte. El caso causó conmoción en aquel Estados Unidos de principios del siglo XX y aún en un mundo menos comunicado que el de hoy, tuvo amplia repercusión en nuestra Argentina. Transcribiremos un artículo del historiador y periodista Osvaldo Bayer, que es un reflejo fiel para adentrarnos en este caso que fue material para una película y aquel tema musical interpretado por Joan Baez. 80 años de uno de los crímenes legales más mentados, el de Sacco y Vanzetti, cometidos por el poder de Estados Unidos en la ciudad de Boston, la silla eléctrica, pero no pudieron matarlos en la memoria. Sacco y Vanzetti pasaron a ser para siempre héroes del pueblo. Publicaciones, actos, conferencias, obras de teatro, filmes y hermosas canciones los recuerdan. Nicola Sacco y Bartolomeo Vanzetti, un zapatero y un vendedor de pescado, así de humildes, dos italianos inmigrantes, pero saltaron a la gloria. A los jueces, a los funcionarios que actuaron en este increíble crimen legal, ni se los recuerda, pero se los nombra, principalmente al juez Fuller. En realidad, todos los jueces que interpretaron las leyes a favor del poder quedan en la lista negra de la historia. Como, como hacen los norteamericanos, 40 años después del crimen oficial contra Sacco y Vanzetti, pidieron disculpas. Había sido una equivocación. Claro, entonces era fácil, ya estaban muertos. La misma conducta norteamericana contra aquellos también héroes populares condenados a muerte, esta vez en la horca, por pedir las 8 horas de trabajo. Fueron los mártires de Chicago, a cuyo recuerdo se debe para siempre el 1 de mayo como Día de los Trabajadores. También, 100 años después de ese crimen infame, la justicia norteamericana pidió disculpas, porque fue una equivocación. Sacco y Vanzetti, libertarios, luchadores por la igualdad en libertad, dos anarquistas, con la palabra y el ejemplo. Cuando fueron detenidos sin ninguna prueba, se los acusó de un atentado. La policía supo hacer trampa. El juez Fuller y los demás no se tomaron ningún trabajo, se dejaron llevar por las pruebas policiales. Total, era lo mismo. Si no lo habían cometido, ese delito valía la pena matarlos por sus ideas. Bush también los hubiera calificado de terroristas, y eso basta. Fue impresionante como la palabra solidaridad en todo el mundo se hizo protagonista. En todos los países hubo mitines, huelgas, protestas, atentados de repudio por Sacco y Vanzetti. En la Argentina, ni que hablar. Los anarquistas no eran niños de pecho. Ante la violencia de arriba, no se prosternaban ni huían, respondían. El 16 de mayo de 1926 a las 23 estalla la protesta en Buenos Aires con una bomba en la embajada norteamericana, en Arroyo y Carlos Pellegrini. El boquete que abre la explosión es tan grande que los policías que llegan pueden entrar por él al edificio. El escudo de Estados Unidos va a parar al medio de la calle. Del almacén de enfrente caen las botellas de las estanterías. Poco después, como se usa, los más altos funcionarios de la policía del gobierno radical de Alvear, encabezados por el jefe de investigaciones Santiago, irán a pedirle disculpas al embajador norteamericano y asegurarle que los culpables caerían muy pronto. Pero no sería la única. El 22 de julio de 1927 estalla una bomba en el pedestal de la estatua a Washington en Palermo. Un banco de mármol situado junto al monumento va a parar a 5 cuadras del lugar. 50 minutos después estalla otro artefacto en la empresa Ford de Perú y hoy Hipólito Yrigoyen. El automóvil último modelo expuesto en la vidriera queda totalmente inutilizado. Por supuesto,
La policía detiene a toda persona con rostro sospechoso de anarquista y el comisario Santiago hace declaraciones optimistas, pero esa misma noche, el 16 de agosto, explota en su lujosa residencia, en Rawson 944, un artefacto que lo deja sin comedor, sin los muebles de esa habitación, sin balcón y sin ventana. Después de esto, el comisario Santiago no hará más declaraciones a los periodistas. Santiago pasó a la historia por inventar el suplicio llamado pileta para hacer hablar a los detenidos, es decir, sumergirle la cabeza en una pileta de agua hasta el límite. Pero llegará la noche de la ejecución de los dos héroes en Charlestown. Buenos Aires siguió ante las pizarras de los diarios paso a paso la ejecución de los dos inocentes, hasta que apareció escrito: fueron ejecutados, primero Sacco, luego Vanzetti. Antes de morir gritaron: ¡viva la anarquía! Buenos Aires vivió ese día la ira del pueblo. El paro fue general, ordenado por las centrales obreras. Todo el día explotaron petardos como gritos de furiosa protesta, manifestaciones, enfrentamientos con la policía. Como símbolo quedó un tranvía quemado en el centro de Buenos Aires. El diario anarquista Cúlmine dirá: debemos oponer nuestros instrumentos vengadores que quemaran los 1000 tentáculos monstruosos de la fiera vampírica que envuelve todos los senderos de la tierra. Nuestra dinamita purificará los lugares que la maldita casta del dólar ha apestado. Seguirán los atentados, dos de ellos al Citibank y al Banco de Boston, y volvemos al principio. No hay violencia de abajo cuando primero no hay violencia de arriba. Agregar conceptos a este artículo impecable es un atrevimiento. Nos proponemos simplemente resaltar algunos párrafos, como esa lista negra de jueces que quedaron en la historia. Seguramente tendremos algunos nombres para poder agregar. Otra apreciación surge viendo cómo 40 años después reconocieron la condena como una equivocación. Esto en sí mismo es un alegato contra la pena de muerte. Y la última acotación es: ¿cómo dejamos que los cachivaches que hoy nos gobiernan se apropiaran de la palabra libertario? Estos viejos luchadores populares no se merecen esa afrenta. Finalmente, les pido permiso para sumarle al video una historia familiar relacionada con este caso. Quien les habla perdió a su madre siendo muy chico, pero recuerda haberla escuchado decir que era apenas una nena de pocos años entonces y que la conmovió ver llorar a su padre el día de la ejecución de Sacco y Vanzetti. Se trataba del abuelo Antonio, ese socialista romántico que no tuve el gusto de conocer ya que se fue antes que naciera. Estas líneas son un puente con tu memoria, abuelo. Estoy orgulloso de ser sangre de tu sangre.